Leyes de Burgos o reales ordenanzas dadas por el buen regimiento y tratamiento de los indios. Burgos es un municipio y ciudad española, fundada en el año 930 después de Cristo. Consta de 176.608 habitantes, esto hasta el año 2016. Cuenta con una bella catedral de nombre Santa María, exponente de arquitectura gótica, también con el Camino de Santiago, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad, esto por la UNESCO. Es una ciudad de características industriales y con un gran turismo, lo cual la convierte en la ciudad número 18 en economía de la nación española. Todo esto es para ubicarnos en la ciudad de Burgos, donde se escribió y se redactaron las leyes de Burgos. Esto sucedió en el año 1512, donde se reunieron en el convento de San Pablo de Burgos las instancias reales, una junta de teólogos y juristas de la época. El objeto era estudiar las denuncias y abusos que sufrían los indígenas a mano de los encomendadores. Las leyes de Burgos fueron sancionadas por el rey don Fernando en el año 1512 y poseen un gran valor extraordinario por cuanto constituyen el primer cuerpo legislativo de carácter universal para los pobladores del continente americano, siendo consideradas como la primera declaración de los derechos humanos. Las denuncias fueron hechas por el fray Antonio de Montesino en la isla Santo Domingo en el año 1511, en el cual se planteaba la cuestión ética de la conquista, de la condición humana de los indígenas y su sentido de la libertad. Esta fue la primera vez que la corona convocó a teólogos y juristas para aconsejar con problemas del primer mundo. La composición de la junta reflejaba las dos posturas antagónicas. Aparte de teólogos, defendían al derecho natural y los funcionarios reales defendían el derecho a la conquista y a la postura de los encomendadores. La Junta de Burgos celebró más de 20 secciones a lo largo del año 1512, por lo cual al final informaron al rey que la ley debería pasar, por la que lo denominaron 7 principios de buen gobierno y además pusieron 35 ordenanzas basados en proteger y humanizar al indígena, con el objeto de confirmar su propio estatus civil basado en la dignidad del trabajo y la libertad. La conquista y el dominio de los pueblos paganos fueron problemas que se disputaron al calor de la cátedra, en tribunales, donde se buscaron soluciones que funcionaran desde la teoría y también en la práctica. En el primer principio, la Junta de Burgos determinó que los indios son libres y por tanto debían ser tratados como tal, como ya lo habían ordenado en su momento los reyes católicos. El segundo principio consistió en reconocer la libertad de los indios. Con esto se aceptó su humanidad y su capacidad de aprender la doctrina cristiana. Así, la Junta mandó catequizar a la población antillana, como el Papa lo manda en su bula y vuestras altezas lo mandaron por su carta. El tercer principio respondía a los escrúpulos reales sobre si se podía imponer a los indios un servicio de trabajo obligatorio a favor de los encomenderos y la corona. La respuesta, como ya era de esperarse, fue afirmativa, y solamente se puso como límite que el trabajo obligatorio no fuera excusa para la instrucción de la fe y sea provechoso a ellos y a la república. Parte del producto del trabajo de los indios debía ser destinado a la corona por razón de señorío y servicio. Diego Colón y los encomenderos
lograron justificar el trabajo obligatorio y lo colocaron dentro de un marco de legalidad aceptable para Fernando de Aragón. En el cuarto principio, se pretendió dejar en claro que la prestación de un servicio laboral obligatorio no debía confundirse con esclavitud. Así, los encomenderos no debían exigir trabajos excesivos. Una consecuencia del reconocimiento de la libertad natural de los indios era su capacidad para tener propiedades y cuidar de ellas. Así, en el quinto principio, los sabios juristas y teólogos indicaron que los antillanos podían tener casas y hacienda propia. Claro, que la extensión y cantidad de las propiedades debía pasar por el visto bueno de aquellos que gobiernan. La evangelización de los indios volvió a ser tema en el sexto principio. Se recomendó que los indios estuvieran en comunicación y contacto con los españoles colonizadores. Si seguían el ejemplo de aquellos en cuestiones de la fe, naturalmente se aceleraría el proceso de conversión. En el último principio, se recomendó pagar el trabajo obligatorio de los indios, pero no en dinero, sino en vestidos y otras cosas para sus casas. A partir de los principios anteriores, la Junta procedió a redactar las ordenanzas o leyes de Burgos. La encomienda fue una institución socioeconómica mediante la cual un grupo de individuos debían retribuir a otro en trabajo, especie o por otro medio, para disfrutar de un bien o de una prestación que hubiesen recibido. La institución de la clientela estaba establecida en la Europa romana desde el Bajo Imperio hasta principios de la Edad Moderna. Así, existía una relación de dependencia por la que el más fuerte daba protección al más débil. En el año 1500, Colón fue arrestado y Francisco explotaría las desavenencias de los colonos contra Colón y les ofrecería indios en encomienda y tierras a cambio de su apoyo contra el almirante. Francisco de Bobadilla se nombraría gobernador y tomaría posesión del palacio y propiedades de Colón en Santo Domingo. Posteriormente, Bobadilla sería relevado por Nicolás de Obando. Para Rodríguez de Morici, la encomienda fue una institución que permitió consolidar la dominación del espacio que se conquistaba, puesto que organizaba a la población indígena como mano de obra forzada de manera tal que beneficiaran a la corona española. Supuso una manera de recompensar a aquellos españoles que se habían distinguido por sus servicios y de asegurar el establecimiento de una población española en las tierras recién descubiertas y conquistadas, donde los indígenas debían encargarse también de la manutención de los religiosos. La encomienda de la colonización española de América y Filipinas fue establecida como un derecho otorgado por el rey desde 1523 en favor de un súbdito español. El español titular del derecho, encomendero, recibe la encomienda con el objeto de que éste percibiese los tributos que los indígenas debían pagar a la corona, en trabajo o en especie, y posteriormente en dinero, en consideración a su calidad de súbditos de ésta. Ordenanzas de leyes de Burgos. Como ya sabemos, fueron 35 ordenanzas, todas buscando que la iglesia se acercara más a los indios y protegerlo de los encomendadores. Ordenanza número 1. Los indios deben de agruparse en encomienda. Esto significaba vivir junto al encomendador y éste con el ejemplo los fuera civilizando. Ordenamiento número 2. Agrupamiento voluntario en las encomiendas. Que el indígena no sufriera violencia al ser trasladado. Ordenanza número 3. Sobre las capillas en las encomiendas. Medida religiosa, donde cada hacienda debe contar con capilla y llamar cada mañana a misa al indígena. Ordenanza número 4. La enseñanza de la doctrina cristiana obligaba al encomendador a enseñar los 10 mandamientos, 7 pecados capitales y artículos de fe. Ordenanza quinta. La construcción de iglesia y asistencia a misa. Que cada iglesia se separara 1 legua de distancia una de otra. Que también de eso trataba el artículo número 6. La ordenanza número 7 refiere
sobre los sueldos de los clérigos, los cuales debían de ser cubiertos por el diezmo que pagaría la encomienda a la iglesia. Ordenanza número 8. Las iglesias en zonas mineras. Se disponía a utilizar las mismas sanciones que se aplicaba al encomendador en las plantaciones. Ordenanza número 9. Sobre la alfabetización de un muchacho por cada 50 indios. De cada 50 indígenas se escogía a un joven, se le enseñaba a leer y a escribir con el fin de ayudar a propagar la doctrina cristiana. Ordenanza número 10. Indicaciones en caso de enfermedad y muerte de indios. Esta ley ordenaba el entierro a la usanza española y en caso de enfermedad el sacerdote obligaría a rezar y a decir el credo. Ordenanza número 11. Los cargadores. Esta ley prohibía a los españoles utilizar a los indios como cargadores a falta de animales de carga. Ordenanza número 12, sobre el bautizo de los recién nacidos. En esta ley, el rey ordena y manda a los encomenderos que hagan bautizar a todos los niños que nacieran dentro de 8 días. Ordenanza número 13, los indios de la mina. Se imponía a los indios un servicio en las minas de oro a lo largo de 5 meses del año. Ordenanza número 14, sobre la danza de los indios. Esta ley utiliza una palabra, areito. Areito significa la danza de los indios. En esta ley se ordena que no se ponga ningún tipo de impedimento para la celebración de esto. Ordenanza número 15, los alimentos de los indios. Esta ley explícitamente dice que el mantener de los indios está en la mayor parte de su buen tratamiento y alimentación. Ordenanza número 16, prohibición de la poligamia. Esta ley básicamente prohibía la poligamia entre los indios. Ordenanza número 17, sobre la educación de los hijos de los caciques. En esta ley se ordenaba que los hijos de los caciques de hasta 13 años de edad debían ser entregados a los frailes, para que les enseñasen a leer, a escribir y a todas las otras cosas de la Santa Fe. Ordenanza número 18, sobre las mujeres embarazadas. En esta ley se dictan algunas medidas de protección para las mujeres embarazadas. Ordenanza número 19, las hamacas y otras comodidades para los indios. Esta ley obligaba a los encomenderos a entregar a cada indio de la estancia una hamaca para dormir. Ordenanza número 20, dinero para ropa. En esta ley se disponía que los encomenderos debían entregar un peso de oro a cada indio para que pudiera vestir. Ordenanza número 21, fijación del indio a la encomienda. Con esta ley se cancelaba la posibilidad de que los indios cambiaran de encomendero. Ordenanza número 22, criados de los caciques. Esta ley prohibía que los caciques tuvieran criados. Ordenanza 23, registros de los visitadores. Ordenanza 24, prohibición de las penas corporales. Una de las quejas permanentes contra la encomienda indiana fue el abuso físico al que fueron sometidos los indios. Ordenanza 25, sobre el servicio de los indios. Ordenanza 26, sobre la cooperación entre los encomenderos. A pesar de ser una isla relativamente pequeña, la orografía de la Española dificultaba el intercambio de bienes y servicios. Ordenanza 27, sobre la catequización de los indios. Ordenanza 28, la sucesión de las encomiendas. Ordenanza 29, sobre los visitadores de las encomiendas. Ordenanza 30, sobre el nombramiento de los visitadores. Ordenanza 31, la visitar a los pueblos. Ordenanza 32, sobre los indios prófugos. Ordenanza 33, cada visitador debía tener una copia de las ordenanzas. Ordenanza 34, juicios de residencia para los visitadores. Ordenanza 35, número de indios por encomienda.